¿Cómo fue posible que algo tan intangible alcanzara tanto valor? El viaje del Bitcoin no es simplemente la historia de una criptomoneda. Es la historia de cómo un código informático, escrito por un personaje anónimo y enigmático llamado Satoshi Nakamoto, desafió las reglas tradicionales del dinero. Desde sus primeros días fue visto como un experimento marginal, un juguete digital para geeks y programadores. Nadie imaginaba que una década más tarde estaría en las portadas de los periódicos, siendo considerado oro digital y atrayendo miles de millones en inversión institucional. Lo fascinante del Bitcoin es que su valor no se disparó de la noche a la mañana. Detrás de cada aumento existen fuerzas económicas, crisis financieras, avances tecnológicos y cambios sociales que fueron alimentando la narrativa de que este activo no era un simple invento pasajero. Al contrario, poco a poco se convirtió en un símbolo de libertad económica y en una alternativa frente a la inflación y a la desconfianza hacia los bancos centrales. Pero la pregunta central es, ¿qué ocurrió en estos años para que pasara de valer prácticamente nada a convertirse en un refugio de valor para millones de personas? ¿Qué factores explican que muchos lo consideren el dinero del futuro, mientras otros lo catalogan como una burbuja a punto de estallar? En este video recorreremos toda esa historia, desde su nacimiento en 2009 hasta su impacto actual en la economía global. Quédate hasta el final porque entender el ascenso del Bitcoin es comprender también cómo está cambiando el concepto mismo de dinero. El nacimiento del Bitcoin. La historia del Bitcoin no puede entenderse sin mirar al contexto que lo vio nacer, la gran crisis financiera de 2008. Millones de personas en todo el mundo perdieron sus casas, sus ahorros y su confianza en los bancos. Fue un golpe brutal al sistema financiero tradicional que demostró lo frágil que podía ser. En ese momento de incertidumbre apareció en un foro de criptografía un documento titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Su autor o autores usaban el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Hasta hoy, su identidad es un misterio. En apenas 9 páginas, Nakamoto proponía un sistema de dinero digital descentralizado, un tipo de efectivo electrónico que podía enviarse de persona a persona sin necesidad de bancos ni intermediarios. El corazón de su invento era la blockchain, una cadena de bloques que permitía registrar todas las transacciones de forma pública, inmutable y transparente. Pero había algo aún más revolucionario. Bitcoin tendría un límite absoluto de emisión. Nunca podrían existir más de 21 millones de monedas. En un mundo donde los bancos centrales imprimen dinero a voluntad, la idea de un activo con escasez programada resultaba radical. El primer bloque de Bitcoin, conocido como el bloque Génesis, fue minado en enero de 2009. En él, Satoshi dejó un mensaje oculto. Un titular del periódico The Times que decía, Chancellor on brink of second bailout for banks. Era un manifiesto silencioso contra el sistema financiero tradicional y una pista clara de la motivación detrás de Bitcoin. Así, en medio de una crisis de confianza, nacía un experimento tecnológico que proponía un nuevo tipo de dinero, uno fuera del control de gobiernos y bancos. Pocos lo sabían entonces, pero aquel momento marcaría el inicio de una revolución financiera. Primeros años y escepticismo. Durante sus primeros años, Bitcoin fue visto como un proyecto excéntrico. Muy pocas personas entendían la tecnología detrás de él, y aún menos creían que pudiera tener un valor real. Uno de los hitos más famosos ocurrió en mayo de 2010, cuando un programador llamado Laszlo Heinech pagó 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. En ese momento, la transacción equivalía a unos $40. Hoy, esas mismas monedas tendrían un valor de cientos de millones. Este episodio, conocido como el Bitcoin Pizza Day, se convirtió en un símbolo. El dinero digital podía usarse para comprar cosas en el mundo real. Aún así, la mayoría lo veía como una curiosidad. En foros como Bitcoin Talk, pequeños grupos de entusiastas debatían sobre su potencial. Algunos lo consideraban una herramienta contra la inflación y la censura, mientras otros simplemente lo veían como un experimento de programadores sin futuro. Los primeros intercambios, como Mt. Gox, empezaron a facilitar la compra y venta de Bitcoin. Sin embargo, la falta de regulación y seguridad hacía que el riesgo fuera altísimo.
cualquier noticia negativa podía hacer que su valor se desplomara en cuestión de horas. Durante este periodo, el precio oscilaba violentamente entre unos pocos centavos y algunos dólares. No existía aún un consenso sobre si Bitcoin era moneda, un activo especulativo o simplemente un pasatiempo digital. Lo cierto es que, aunque en ese momento pocos lo tomaban en serio, se estaba formando una comunidad apasionada que defendía la idea de un dinero descentralizado y sin fronteras. Esa convicción sería crucial para sostener el proyecto en sus momentos más oscuros, de herramienta marginal a activo alternativo. Pese al escepticismo, Bitcoin empezó a ganar visibilidad en círculos poco convencionales. Su naturaleza descentralizada lo hacía atractivo para quienes buscaban anonimato en Internet. Fue en esta etapa cuando se asoció con plataformas como Silk Road, un mercado en la web oscura donde se realizaban transacciones ilegales, usando Bitcoin como medio de pago. Este episodio generó titulares en todo el mundo y reforzó la percepción de que Bitcoin era dinero para criminales. Sin embargo, también puso de manifiesto algo más importante. Funcionaba como un medio de intercambio global, sin fronteras y sin censura. Mientras tanto, algunos inversores más visionarios empezaban a verlo de otra manera. Aunque era volátil y arriesgado, Bitcoin ofrecía algo que ninguna otra moneda tenía: escasez digital verificable. Y esa característica empezó a atraer a curiosos, especuladores y pioneros en tecnología. Con el tiempo, el discurso sobre Bitcoin empezó a cambiar. Ya no se hablaba solo de una moneda para geeks o delincuentes, sino de un posible activo alternativo que podía convivir con el oro o con otros refugios de valor. Los medios comenzaron a cubrir su crecimiento y los gobiernos empezaron a interesarse, algunos con cautela y otros con hostilidad. Las autoridades financieras se preguntaban si debían regularlo o simplemente prohibirlo. Aunque todavía era marginal, Bitcoin ya no podía ser ignorado. Se había convertido en un fenómeno que desafiaba las nociones tradicionales de dinero y que obligaba a replantear preguntas fundamentales. ¿Qué le da valor a una moneda? ¿La confianza en un gobierno o las reglas matemáticas de un sistema descentralizado? Los grandes ciclos de alzas. Uno de los aspectos más fascinantes del Bitcoin es su comportamiento cíclico. A lo largo de su historia, ha pasado por varias fases de auge explosivo, seguidas por caídas dramáticas, solo para después recuperarse y alcanzar nuevos máximos. Estos ciclos, lejos de ser accidentes, están profundamente ligados a su propio diseño. El primer elemento clave son los halvings. Cada 4 años aproximadamente, la recompensa que reciben los mineros por validar transacciones se reduce a la mitad. Esto significa que entran menos bitcoins nuevos en circulación. En un mercado donde la oferta se vuelve más escasa y la demanda se mantiene o aumenta, el precio tiende a subir. Este mecanismo ha sido uno de los principales motores de sus ciclos alcistas. En 2013 ocurrió el primer gran boom. Bitcoin pasó de valer unos pocos dólares a superar los 1,000. Fue la primera vez que la prensa internacional empezó a cubrirlo masivamente. Sin embargo, la burbuja estalló. Regulaciones en China y problemas en el exchange Mt. Gox provocaron una caída de más del 80%. Muchos creyeron que era el final. Pero en 2017 regresó con más fuerza. Impulsado por la especulación y el interés minorista, Bitcoin llegó a rozar los $20,000. Este fue un momento histórico. Millones de personas en todo el mundo escucharon por primera vez sobre criptomonedas. No obstante, tras alcanzar ese pico, volvió una fuerte corrección que lo llevó a rondar los $3,000 en 2018. El siguiente gran ciclo comenzó en 2020, en medio de la pandemia. Con los bancos centrales imprimiendo cantidades récord de dinero y los gobiernos lanzando estímulos masivos, la desconfianza hacia las monedas tradicionales creció. Fue entonces cuando instituciones financieras, empresas como Tesla y fondos de inversión empezaron a entrar en el ecosistema. El precio superó los $60,000 en 2021, consolidando a Bitcoin como un activo imposible de ignorar. Estos ciclos demuestran que, aunque la volatilidad de Bitcoin es extrema, cada caída ha sido recuperada por una recuperación más fuerte. El patrón de auge y corrección no solo refleja la dinámica del mercado, sino también la psicología de los inversores: miedo, euforia, caída y nueva esperanza.
Lo que parecía una curiosidad tecnológica terminó repitiendo un fenómeno clásico de la historia económica: burbujas especulativas que, en lugar de desaparecer, consolidan un nuevo tipo de activo. Factores fundamentales detrás del aumento. Detrás de cada ciclo de auge de Bitcoin hay algo más que pura especulación. Existen factores fundamentales que explican por qué, a lo largo de más de una década, su valor ha tendido a crecer a pesar de la volatilidad. El primero es la escasez programada. A diferencia del dinero tradicional, que puede imprimirse en cantidades infinitas, Bitcoin tiene un límite absoluto. Nunca existirán más de 21 millones de monedas. Esta característica lo asemeja al oro, cuya oferta también es limitada. En un mundo donde los bancos centrales expanden la masa monetaria constantemente, Bitcoin ofrece un contraste radical. El segundo factor es la confianza en la blockchain. La tecnología detrás de Bitcoin permite registrar todas las transacciones de manera transparente, inmutable y verificable por cualquiera. No depende de un gobierno, ni de un banco, ni de una institución centralizada. Esto ha creado un sistema que se sostiene en reglas matemáticas, no en promesas políticas. Un tercer elemento es la narrativa del oro digital. A medida que crecía la desconfianza hacia el sistema financiero tradicional, Bitcoin empezó a ser visto como un refugio contra la inflación. Así como los inversionistas acuden al oro en tiempos de incertidumbre, ahora también miran al Bitcoin como una alternativa moderna y digital. Además, la desconfianza hacia los bancos centrales ha jugado un papel crucial. Después de la crisis de 2008, muchos ciudadanos cuestionaron el poder que tienen los gobiernos para manipular la economía. Bitcoin se presenta como una respuesta, dinero que nadie puede devaluar arbitrariamente. Por último, está el efecto red. Cuantas más personas compran, usan o invierten en Bitcoin, más valor adquiere. Empresas que lo aceptan como pago, plataformas que lo integran y fondos que lo incluyen en sus carteras amplifican este efecto. En economía digital, la adopción masiva puede ser incluso más poderosa que los fundamentos técnicos. En conjunto, estos factores explican por qué, a pesar de las caídas, la tendencia de largo plazo de Bitcoin ha sido alcista. No es solo un juego de especulación, es la convergencia de tecnología, economía y psicología colectiva. Reflexión final. Hoy, más de una década después de su creación, Bitcoin es un fenómeno global,